días para todos. La idea de la clase de hoy pues es iniciar ya de alguna manera que ustedes puedan empezar a plantear sus proyectos de seminarios de investigación. Dentro del aula virtual ustedes van a encontrar unos archivos adicionales en donde está específico qué es lo que ustedes van a hacer este cuatrimestre. Este cuatrimestre en particular se va a llamar Seminario Método Experimental. Ese seminario método experimental es muy similar a un proyecto de investigación convencional, excepto que uno no plantea objetivos, ¿sí? Quisiera que lo revisaran después de que terminaran de ver esta clase y pues que empezáramos ya a definir su proyecto. Entonces, como yo les había comentado, la idea de esta clase de seminario de investigación es que también a la par que vamos viendo las temáticas, pues podamos ir abordando lo que se les solicita en este seminario método experimental. Bueno, entonces hoy nos vamos a enfocar un poco hacia el problema de investigación, no sin antes recordar un poco lo que habíamos visto la clase pasada respecto a los enfoques de la investigación, en la cual nosotros, para determinar el enfoque que queríamos hacer o cómo queríamos observar nuestro objeto de estudio, nosotros debíamos de alguna manera entender que habían tres enfoques diferentes: el cuantitativo, el cualitativo y el mixto. Cuando nosotros hablamos de ese enfoque de investigación, nosotros habíamos mencionado en la clase pasada que se refería a la forma como uno abordaba el objeto de estudio, es decir, cómo tú vas a estudiar cualquier problema que está referente a ese objeto de estudio. Por eso yo les decía que aquí yo tenía como, en esta imagen se mostraba ese alfiler que está enfocándose, por eso se llama enfoques, enfocándose sobre un objeto de estudio en particular. Pero yo, ¿qué me enfoco en ese objeto de estudio? Una problemática específica. Por eso nosotros pues debemos recordar inicialmente esta parte. También, como resumen de la clase pasada, tenemos este cuadro en el cual nos está mostrando los enfoques de investigación, que son cuantitativo, cualitativo y mixto, las características que tiene el cuantitativo y el cualitativo, que asimismo los hace totalmente diferentes como enfoques, y el proceso que seguiría. Recordando que el mixto o el enfoque de investigación mixto es aquel que combina el cuantitativo y el cualitativo. Entonces, en cuantitativo podemos hablar un poco respecto a las características que tiene. El cuantitativo mide fenómenos, es decir, lo que pasa en la naturaleza, un antes y un después. El cuantitativo se enfoca más en observar o en analizar a través de datos numéricos las expresiones que va a tener un objeto de estudio referente a unas variables que yo estoy midiendo. Dice, usa la recolección de datos y la realización de análisis con el fin de probar hipótesis. Aquí hay algo importante respecto al cuantitativo, y es que siempre que yo trabajo con enfoques de investigación cuantitativo, yo me enfoco en hacer una hipótesis, y en la hipótesis yo la debo probar, es decir, aceptarla o rechazarla. Emplea la experimentación, pretende realizar los resultados de una muestra o una colectividad, es decir, que yo pueda generalizar, que si yo hice mi observación o mi investigación en 2 o 3 plantas, yo de alguna manera eso lo pueda también generalizar a todo un cultivo. ¿Listo? Analiza la causa y el efecto, lo que causa algo y qué efecto va a tener. Por ejemplo, si yo, si yo hoy le echara agua a alguien, ¿qué efecto va a tener eso? Eso es una causa. Y el efecto que va a hacer, que esa persona a la cual yo le eché agua pues se va a mojar. ¿Listo? Es objetiva, es decir, yo no intervengo para nada en ese proceso de investigación, sino yo soy como un ente externo y solamente estoy tomando datos de lo que pasa en cuanto a causa y efecto. El proceso en el cuantitativo es secuencial, es decir, tiene un orden específico, es objetivo, ya lo habíamos dicho, es probatorio, es decir, me enfoco en probar algo. Es muy preciso, permite la réplica y permite la predicción, es decir, bueno, si esto me pasó en este momento, ¿qué va a pasar a futuro? En cuanto al cualitativo, podríamos resumirlo que no busca la réplica, a diferencia del cuantitativo, interactúa con los participantes y los datos, por eso acá, digamos, esta imagen nos está mostrando poblaciones. A veces, aunque nosotros utilizamos hipótesis en el cualitativo, mi objetivo no es como tanto probarla o negarla, sino más bien entender la hipótesis.
¿sí? Por ejemplo, si mi hipótesis es los estudiantes de Utopía se sienten aburridos con las clases virtuales. Esa es mi hipótesis. Yo no me enfoco en algo cualitativo. Cuando tengo un enfoque cualitativo, yo no quiero saber si eso es verdad o si es mentira. O sea, yo no me estoy enfocando hacia allá, sino yo lo que quiero es entender por qué la gente se siente aburrida, por qué yo estoy pensando eso, qué podemos hacer para que las clases mejoren y la gente no se sienta aburrida. Entonces, es muy diferente a lo que es cuantitativo. Lo cuantitativo es solamente o negar o probar. Si esa hubiese sido mi hipótesis y la quisiera enmarcar desde lo cuantitativo, yo lo que haría sería una encuesta y ya digo sí o no, tantas personas en tanto porcentaje, pero a nivel cualitativo, en ese enfoque en la población me interesa más allá de solamente lo numérico, de solamente entender el por qué sí o el sí o el no, sino más bien entender el porqué de las personas, de por qué ese problema que yo estoy o esa hipótesis que yo estoy planteando. Es subjetiva, netamente subjetiva, es decir, solamente lo que yo pienso, ¿sí? Lo que piensa el investigador en torno a lo que está observando. El proceso no tiene una secuencia lineal, o sea, es decir, yo puedo saltarme de un paso a otro porque así lo permite este enfoque de investigación. Bueno, entonces cuando ustedes lean el documento de método experimental, que es el que ustedes van a trabajar, se van a dar cuenta que ese enfoque de investigación método experimental se remite netamente a los enfoques cuantitativos. ¿Por qué? Porque ahí se van a dar cuenta que ustedes tienen que plantear un problema, tienen que plantear una pregunta de investigación, tienen que plantear unas hipótesis, tienen que plantear una metodología y finalmente pues analizar los resultados y definir si la hipótesis es válida o si es falsa. Entonces eso hace que nosotros vayamos a enmarcar su seminario de investigación en este enfoque netamente cuantitativo. ¿Listo? Bueno, entonces para poder iniciar cualquier proceso de investigación, incluyendo el que ustedes van a hacer este cuatrimestre, que es el método experimental, lo primero que tienen que hacer es identificar un problema. ¿Sí? Entonces, este análisis o este semáforo me parece y me llama mucho la atención porque cualquier proceso de investigación siempre parte desde un problema, ¿sí? A veces uno piensa que cuando uno tiene que investigar, uno lo que tiene que partir es de, ¿cómo decirlo? Como de ya lo que quiero hacer de una vez. Entonces, por ejemplo, que no, que se me ocurre, quiero mirar la proporción de potasio necesaria para que la planta de plátano crezca. Ok, bien, esa es una idea. Sí, es una idea general de lo que usted quiere hacer, pero ¿cuál es el problema que lo lleva a usted a hacer eso? Es decir, ¿por qué usted está haciendo eso? ¿Qué problema hay con el plátano que usted necesita investigar en el potasio? Entonces, a eso es lo que uno debería pensar, en eso, perdón, es en lo que uno debería pensar siempre que inicia el proceso de investigación. ¿Qué problema usted va a resolver? De ahí parte todo. Por eso es que cuando nosotros iniciamos este proceso que ustedes están haciendo de seminarios, iniciamos fue con esa parte de la identificación de problemas, ¿sí? Por eso no iniciamos con ideas, sino, bueno, ¿qué problemáticas usted identifica? ¿Sí? Bien. Entonces, después de que usted tiene un problema, que es lo que lo está frenando y por eso está en rojo, ya vamos ahora sí al análisis, ¿no? Entonces, después de que usted analiza el problema, cómo lo va a solucionar, el qué hipótesis puede plantear al respecto, todo lo que usted haga a nivel teórico, pues lo lleva a usted a hacer o experimentación, que será lo que ustedes harán, y así finalmente plantear unas posibles soluciones. Entonces, como que ese es el proceso siempre de investigación. Yo me planteo preguntas que están relacionadas con los problemas, el qué, el quién, el dónde, el cuándo, el cómo, el por qué, ¿sí? En torno a una pregunta, en torno a unos problemas, yo los analizo y yo finalmente buscaré unas soluciones. Obviamente esos análisis pueden ser desde el punto de vista teórico, desde el punto de vista experimental, desde el punto de vista de observación, pero en el caso de ustedes este cuatrimestre lo que van a hacer es netamente experimental. ¿Listo? Entonces, para poder iniciar todo el proceso de investigación que estamos hablando, lo primerito que ustedes van a tener que identificar ahorita es el objeto de estudio. Y nosotros hablábamos la clase pasada que el objeto de estudio, ¿qué es? Es el fruto de interés de ustedes como investigadores. Es el que les va a definir el proceso de investigación, porque en últimas, si a mí me interesa una planta u otra, ese es su objeto de estudio. ¿Sí? Si a mí me interesa es el cereal, qué sé yo, el maíz como cereal,
y no el cereal como el sorgo. Sí, ese es mi objeto de estudio. Pero si mi objeto de estudio es más grande, los cereales en general, pues entonces ese es su objeto de estudio, los cereales. Pero es lo primero que ustedes tienen que definir qué quieren investigar, sobre quién quieren investigar, y ese será su objeto de estudio. Eso les va a permitir, después de que ustedes definan su objeto de estudio, que ustedes empiecen a identificar temas. Búsquedas y definiciones de temáticas que sean relevantes en torno a ese objeto de estudio. ¿Qué son temáticas? Pues lo que ustedes ya han empezado a ver como áreas de la agronomía, por ejemplo, fertilización, por ejemplo, fisiología, por ejemplo, enfermedades, por ejemplo, propagación. Entonces, todo lo que ustedes vean que se puede estudiar en torno a ese objeto de estudio, lo empiezan a pensar. ¿Sí ven? No, aquí yo no estoy creando ideas, que es diferente a lo que yo les decía desde el inicio de la clase. Yo aquí lo que estoy creando es empezando a identificar qué quiero estudiar, a quién quiero estudiar, qué planta, qué cultivo, ¿sí? Si estuviéramos hablando de un estudio cualitativo, a qué población, ¿sí? A estudiantes de Utopía, a las personas que viven en Oicatá, Boyacá, a las personas que viven en Tunja, ¿sí? Ahí yo estoy centrando inicialmente y identificando qué quiero hacer. Después de que ustedes ya definen su objeto de estudio, entonces ya dijeron, ok, los de cereales y leguminosas definieron que van a trabajar con, qué sé yo, con maíz, bien, entonces ya definen su objeto de estudio, ya identificaron temáticas en torno a ese objeto de estudio, ahí sí empiezan a generar ideas de investigación o ideas de posibles abordajes en cuanto a ese objeto de estudio. ¿Qué le estudiamos? ¿Será que le estudiamos suelo? ¿Será que le estudiamos fitopatología? ¿Será que le estudiamos entomología? ¿Sí? Entonces siempre la pregunta aquí es el cómo generar ideas, ¿cierto? Las ideas se generan normalmente de las experiencias individuales. Perdón. Ahí ustedes deben empezar a pensar, bueno, ¿qué sé yo en torno a esta idea? Perdón, gracias. ¿Qué práctica yo he tenido en esta idea? ¿Qué teorías sé sobre la idea? ¿Qué experimentos previos he hecho respecto a esa idea? Cuando hablo de las ideas es en torno a las temáticas. Entonces, por ejemplo, ¿no? Oiga, y si hablamos de suelos, piensan ustedes. En maíz, hablemos de suelos. Ok, bueno, entonces, ¿qué ideas empiezan a surgir en torno a suelos? Oye, no, es que mire que yo me he dado cuenta que cuando el suelo está muy encharcado, la planta presenta esto. Entonces, esas son las experiencias individuales que yo he tenido en torno a esa idea, ¿sí? A la idea del suelo, ¿sí? Obviamente ya me estoy especificando hacia unas temáticas puntuales. Yo también puedo conocer las teorías, experimentos, conversaciones con amigos, con personas expertas, observando la vida cotidiana. Por eso, durante ustedes los cuatrimestres pasados, lo que hicieron fue identificación de problemas, ¿sí? Entonces, sin saberlo, ustedes estaban identificando objetos de estudio y estaban observando lo que pasaba a través de sus experiencias individuales. Lo siguiente, después de que usted hace una idea de investigación o la plantea o la piensa, es conocer lo escrito sobre la idea. No estoy hablando aquí de hacer una revisión de literatura, sino que básicamente usted ahí sí lo puede poner en Google o en una base de datos rápidamente. ¿Qué se ha hecho sobre eso? ¿Sí? Esto le va a ayudar con varias cosas. Primero, no repetir la idea de investigación que usted está teniendo. ¿Sí? No repetir, estoy diciendo es que eso es un tema que ya se ha estudiado, por ejemplo, que el nitrógeno en el maíz. Hombre, el nitrógeno en el maíz es uno de los temas más estudiados en maíz, ¿sí? Entonces, si yo lo veo y al buscarlo rápidamente en bases de datos, noto que es un tema muy estudiado, pues sería una idea de investigación muy repetitiva y muy recurrente. Entonces, pues hombre, busque otra para que sea un poco más innovador. Para que usted pueda estructurar mejor la idea, le va a ayudar esas escrituras o esas cosas iniciales que se hayan escrito sobre ese tema. ¿Sí? Estructurar es que defina usted mejor lo que quiere investigar. Identificar las perspectivas que usted puede abordar en su futura investigación, es decir, bueno, ¿qué problemáticas puedo abordar en torno a esto? ¿Cómo defino mejor mi problema? ¿Cómo voy a abordar el problema? Etcétera. Entonces, aquí yo no hablo de que ustedes tienen que hacer una revisión de literatura, sino una lectura rápida, ¿sí? De cosas que se hayan escrito en torno a su idea. ¿Listo? Ahora bien, todas las ideas iniciales que ustedes tengan en torno al objeto de estudio que definieron,
son su punto de partida, pero van a requerir un análisis importante para que puedan ser lo más precisas posible. ¿A qué me hago referencia aquí? O sea, empezamos. Ideas. Profe, que es que yo quiero investigar en propagación in vitro. Bien, hágalo. En yuca, hágalo. ¿Cuál es su idea? ¿Qué quiere hacer con propagación in vitro? Empieza uno a preguntarles a ustedes. Entonces aquí no es que ustedes digan, ay, mi análisis es irme y preguntarle a la profesora que sabe de propagación in vitro, entonces ella es la que me tiene que decir por qué sería importante hacerlo. No, los que tienen que investigar e indagar son ustedes. ¿Listo? Bien, entonces vea que llevamos dos pasos. Primero, reconocer el objeto de estudio, que yo les decía desde la clase pasada que la idea era que la semana pasada ustedes definieran sus grupos, que empezaran a mirar sobre quién querían estudiar, y ahora estamos hablando de ideas o posibles ideas que ustedes quisieran generar en torno a ese objeto de estudio. Entonces, para que usted pueda definir su idea de investigación, su tema de investigación debe tener en cuenta varias cosas. Los temas que más les inquietan a ustedes, ¿sí? Deben tener una preferencia personal por ese tema. Yo sé que va a ser difícil porque ustedes son un grupo de trabajo, pero a futuro, cuando ustedes tengan que hacer su proyecto productivo en zona de origen, busquen esto. ¿Qué los inquieta respecto al cultivo que ustedes quieran elegir? ¿Sí? Consulten con los profesores sobre esos temas para saber qué tan difíciles son. Es diferente consultar a que el profesor me justifique a mí mi idea de investigación. Son cosas totalmente diferentes. Ahí volvemos, examine las publicaciones, bibliografías que se hayan hecho sobre eso, libros, revistas, enciclopedias, etc. Infórmese sobre temas afines, es decir, si yo hablo de propagación in vitro, ¿qué otras cosas afín a la propagación in vitro en yuca se han hecho? ¿Sí? Puede ser otro tipo de propagaciones que se hayan trabajado in vitro, pero con diferentes técnicas. No sé, son cosas que se me ocurren a mí. Y si es posible, ustedes tengan la posibilidad de contactarse con instituciones que sean afines al tema que ustedes están investigando. Entonces, eso es lo que uno tiene que pensar cuando uno empieza a plantear sus ideas, ¿sí? Sobre todo que yo sienta que esa idea de investigación me llama a mí la atención. Les repito, yo sé que ahorita en seminario es muy difícil que 5, 6, 7 personas se puedan poner de acuerdo en qué idea de investigación realizar, pero pues aquí lo importante es que ustedes puedan empezar a definir cómo es que es ese proceso de investigación. Bueno, entonces, cuando yo tengo ideas de investigación, hay unos factores que ustedes deben tener en cuenta de dos tipos de órdenes, es decir, de orden subjetivo y de orden objetivo. Es decir, subjetivo, lo que yo pienso, objetivo, lo que todos como grupo deberíamos pensar en torno a la idea que estamos generando. Entonces, ¿cuál es el trabajo inicial? Ustedes ya tienen que pensar en su objeto de estudio, tienen que pensar en su posible idea de investigación y tienen que empezar a pensar en darle solución a los factores subjetivos y a los factores objetivos. Entonces, primera pregunta a nivel subjetivo. Como grupo de trabajo, respóndanme, ¿por qué les interesa el tema? ¿Qué interés tienen ustedes en la propagación in vitro de yuca que hace que ustedes quieran trabajarlo como idea de investigación? Ay, no, que es que vea que la propagación in vitro desde siempre nos ha llamado la atención porque consideramos que es una alternativa para los agricultores, bla, 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 ¿sí? Segundo, ¿cuál es la capacidad de desarrollo que usted va a tener para eso? Usted como persona, porque ahí estamos hablando de orden subjetivo. Si nosotros como grupo de trabajo, ¿será que tenemos la capacidad para desarrollarlo? ¿Tenemos experiencia para hacer eso? Aquí yo no quiero que ustedes se inventen una idea para que solucionen las preguntas, sino más bien con lo que ya han pensado empiecen a responder cada una de ellas. El tiempo que les va a requerir llevar a cabo esa idea de investigación, lo que ustedes calculan en tiempo. Ahora bien, recuerden que estamos hablando de que son 4 meses, ¿sí? Entonces, ¿qué quiero? Que ustedes empiecen a entablar esas discusiones en torno a sus ideas de investigación, porque es que resulta que cuando se sienten a pensar el tiempo requerido son menos de 4 meses, porque ya vamos en la segunda semana, no hemos empezado la parte experimental, entonces creo que tendríamos que cambiar de idea de investigación, ¿sí? Puede ser que ustedes lleguen a esa conclusión y es válido, ¿sí? Y es válido que empiecen a hablar, a charlar en torno a las ideas de investigación. ¿Qué recursos van a necesitar, tanto intelectuales
como recursos de laboratorio. Disponibilidad del recurso, ¿lo tienen? ¿No lo tienen? Ahora, ¿qué factores deben tener en cuenta desde el punto de vista objetivo? Que lo que ustedes estén pensando hacer les permita hacer un diseño experimental. Y aquí ya hablamos de lo que ustedes aprendieron en estadística, ¿sí? Ahora, que sea de interés para la comunidad en general. ¿Será que hacer la propagación in vitro de yuca para Yopal Casanare es de interés? Sí, creo que sí, pero ustedes tienen que justificar por qué. Que sea útil. Yo les decía desde la clase pasada, todas las ideas de investigación o la investigación debe tener como, o sea, ustedes siempre piensen que lo que hagan debe ser útil para la gente, ¿sí? Y que presente un nuevo enfoque, es decir, una nueva mirada. No solamente es hacer la propagación in vitro, sino qué va a hacer usted de diferente en esa propagación in vitro que amerita que la volvamos a investigar, ¿sí? Entonces, esto ya se las voy botando como idea, es decir, porque esto va a ser un punto del taller que nosotros tenemos que trabajar el día de hoy, ¿sí? Que ustedes vayan dando respuesta a estos factores que se deben tener en cuenta en torno a la idea de investigación desde el orden subjetivo y desde el orden objetivo como grupo de trabajo. El cómo lo van a hacer ya ahorita, tranquilo, les voy a decir. Ahora, el tercer punto cuando yo desarrollo un proyecto de investigación es el problema. Quiero que miren y observen esas dos imágenes que nos muestran. Ahí nos están mostrando problemas, ¿cierto? En la parte de arriba hay problemas, hay dos problemas diferentes. Y después, ¿qué pasa en la parte de abajo? Nos plantean unas soluciones. Entonces, ¿cuál era el problema de arriba a mano izquierda? Que el señor tenía a la señora ahí, hable, bla, 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 bla. Solución. Ah, no, pues póngase unos audífonos y que la señora siga hablando sola, pues. Entonces, eso es, ¿cierto? Cuando yo planteo un problema, yo siempre quiero llegar a una solución específica. El de acá, de la derecha, ¿qué pasó? Ah, no, mire, el señor parqueó mal en la mitad. ¿Cuál es el problema? Ah, el problema es ese, pues que yo no puedo parquear. ¿Cómo lo resuelvo? Bueno, pues lo volteo el carro y listo, ¿cierto? Entonces esas son como las cosas que ustedes tienen que pensar. ¿Y qué es un problema entonces? Pues un conjunto de hechos o circunstancias que van a dificultar un fin. Aquí, ¿cuál era el fin? Lo que a ustedes se les ocurra en esta imagen. El fin era que el señor estuviera tranquilo y no tener que escuchar bla, 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 ¿sí? Aquí, ¿cuál era el fin? Mi fin o a donde yo quería llegar era a poder parquear, ¿sí? Entonces, cuando yo tengo un problema es que a mí me está dificultando llegar a ese fin particular. Entonces, que cuando me fue mal en un quiz, ¿cuál fue el problema? Que no pude estudiar bien. ¿Por qué? Porque en últimas no pude llegar a mi fin particular, que era poder pasar el quiz. ¿Listo? Entonces, cuando nosotros hablemos de los problemas que empezamos a identificar, o sea, miren que aquí ya hablamos de tres ítems. El objeto de investigación, las ideas de investigación en torno a ese objeto de investigación y los posibles problemas que se puedan generar. La idea, por ejemplo, era la propagación in vitro como tal, pero ¿cuál era el problema en torno a la propagación in vitro? ¿Sí? Entonces eso tiene que justificar el hecho de resolver un problema. Entonces, por ejemplo, que queremos determinar las concentraciones ideales de los nutrientes para que los esquejes, los callos que yo estoy sembrando in vitro puedan nacer más rápidamente, ¿sí? Porque están naciendo muy lentamente. Entonces ya eso es un problema en torno a una idea que era la propagación in vitro, de un objeto de investigación que era la yuca. Entonces eso es lo que ustedes tienen que empezar a identificar. Si ya identifican ideas, bueno, y entonces ¿qué problema le vemos a eso? ¿Sí? Entonces, para que usted pueda tener en cuenta los problemas, hay como unos requisitos que los problemas deben tener, que sean originales, trascendentes, actuales, de relevancia y que puedan permitir que ustedes usen su intelecto, ¿sí? Para que ustedes puedan desarrollar ese problema, ¿sí? ¿A qué hago referencia? Que ustedes usen su intelecto, es decir, que estén al nivel intelectual al que ustedes están, ¿sí? Al nivel intelectual en cuanto a las asignaturas que ustedes están viendo. Yo no les voy a pedir a ustedes que hagan una corrida PCR o que empiecen a hacer un análisis de los genes específicamente que uno pudiera encontrar en una corrida PCR.
Pues, hombre, eso no está todavía en el nivel de ustedes porque no han visto biología molecular, porque hay una serie de términos que todavía no dominan. Entonces, a eso es a lo que yo voy. Cuando yo empiezo a identificar los problemas, yo también tengo que entender si yo como investigador lo pudiera solucionar. Bien, entonces, ¿qué es un problema? Cuando nosotros finalmente definimos el problema de investigación en torno a esa gran idea que ustedes tienen, es cuando empiezan realmente a elegir el tema que van a investigar. ¿Sí ven? Noten cómo estamos variando el proceso que normalmente la gente tiene cuando hace investigación. ¿Por qué? Porque es que la gente normalmente lo que hace es define cualquier idea, hace una metodología rápida y ya. Pero nunca se sentó a reflexionar lo que está haciendo ese señor ahí, estresado, pero reflexionando sobre cuál era el problema que usted quería solucionar con esa experimentación que hizo. Entonces lo que ustedes tienen que definir sí o sí ya esta semana, porque es que estamos hablando de que estamos muy encima y la materia los va a obligar a que empiecen a hacer eso ya, ¿sí? Definir los temas. ¿Cuál es la propuesta que usted tiene en torno a ese objeto de estudio que ya definieron, en torno a esas ideas y cuáles problemas empiezan ustedes a definir? ¿Listo? Entonces aquí dice, la investigación inicia con la identificación de una situación aún sin solución. Ese es el punto de partida para cualquier investigación. Obviamente, ya hemos hablado de que ya usted reconoció el objeto de investigación, ya reconoció la idea de investigación. Ahora tiene que definir la situación particular que está afectando ese gran tema que usted delimitó. ¿Listo? Entonces esto les va a permitir después, vamos a ver cómo el problema, cuando yo lo planteo bien, me ayuda a mí a plantear las metodologías, ¿sí? El cómo solucionar. Entonces, para plantear un problema de investigación, se recomienda que uno dé respuesta a unos interrogantes, ¿sí? Primero, ustedes desde lo que saben, ¿cuál es el problema? Segundo, ¿por qué surge el problema? ¿Sí? ¿Qué fue lo que hizo que ese problema surgiera? Ok, estamos hablando de que no había nutrientes en el medio de la yuca para que la yuca pudiera tener una propagación veloz. ¿Por qué surgió ese problema? Porque es que en literatura no se reportan, qué sé yo, los medios esenciales para que el esqueje pueda crecer rápidamente, ¿cierto? Porque no hay investigaciones al respecto, ¿sí? Entonces, ¿cuándo surge el problema? Surgió en el momento, aquí quedó mal escrito, perdón. Surge en el momento en el que nosotros como grupo tenemos que hacer la propagación y nos damos cuenta de esto y esto y esto, ¿cierto? ¿Dónde surgió el problema? En el laboratorio, en el momento, en este preciso instante, allí surgió el problema, cuando estábamos haciendo las propagaciones de la yuca. ¿Cuáles son las características? Entonces, que la yuca no está creciendo rápidamente esos esquejes. ¿Cómo se manifiesta? Que de pronto los explantes que están naciendo no tienen una raíz desarrollada, bueno, qué sé yo. ¿Y qué buscan solucionar? Pues en últimas, ¿qué busco yo solucionar? Dar una alternativa para que los explantes esos de yuca crezcan rápidamente. ¿Listo? Ahora bien, el problema por sí solo no es de lo que yo he experimentado. En el caso de nosotros sí es importante que uno resuelva estas preguntas, pero también uno puede valerse de los antecedentes, es decir, que usted busque en literatura en torno a esa problemática específica o en torno a su idea de investigación o en torno al problema que usted está planteando y de alguna manera le ayude a plantear el problema. Pero por sí solos no son suficientes, es decir, no toda la teoría lo tiene todo, por eso es que uno tiene que empezar a pensar y a definir muy bien en su entorno el problema, ¿sí? Porque es que si uno solo se va a la literatura, ¿qué pasa? Que uno genera problemas que son gigantes y que en últimas no tienen una aplicación o una aplicabilidad en el entorno en el que ustedes están. Por eso es que a veces uno dice, bueno, pues que este ejercicio está como muy bobo, ¿sí? Pero cuando ustedes se sienten a resolverlo, se van a dar cuenta que les va a ayudar muchísimo a definir realmente lo que ustedes quieren hacer, ¿sí? Y a definir realmente si lo que ustedes están pensando hacer, eso no es relevante, porque es que de eso se trata el proceso de investigación. Y miren que fue cortica la clase. Ahí vamos entonces con el trabajo de clase.
que es el taller grupal, que va a ser una actividad 6, porque ya en la plataforma están las otras actividades que se deben cumplir. Entonces, miren, estas la van a hacer en sus grupos de trabajo de líneas productivas, ¿sí? Van a primer punto, identificar su objeto de estudio. Ahora bien, ¿qué grupos de líneas productivas? Los que ustedes quieran, ustedes son los que los definen. ¿Qué cuántos grupos, profesora, por línea productiva? Ustedes lo definen. Si quieren trabajar los 10, es responsabilidad de ustedes. Yo, a manera personal, siempre he considerado que más de 5 personas no hacen nada, ¿sí? Pero, o sí hacen, pero terminan haciendo 2 o 3 y el resto va de coche, ¿sí? Entonces, yo a nivel personal considero que no deberían trabajar muchas personas, pero eso es decisión de ustedes. ¿Qué va a pasar? Entonces, ustedes en el taller, ¿qué tienen que hacer? Primero, identificar el objeto de estudio, es decir, a quién o sobre quién van a hacer la investigación. Sean muy claros con el objeto de estudio. Si estamos hablando de yuca, qué variedad de yuca, qué clon de yuca, perdón. Si están hablando de cacao, qué clon de cacao. Si están hablando de maíz, qué variedad de maíz. Si quieren ser todavía más específicos, qué fase fenológica del cultivo de maíz, porque recuerden que en 4 meses no van a poder ver todo el ciclo. Qué fase fenológica o qué parte de la planta de cacao ustedes quieren estudiar. Eso es el objeto de estudio. Yo no quiero ver solamente, ay no, entonces ¿qué es la planta de cacao? Pero bueno, ¿y usted qué le va a estudiar en la planta de cacao? Ah, no, es que vamos a estudiar el rendimiento. Ok, entonces el rendimiento, ¿usted en qué lo evalúa? No, que lo vamos a evaluar es en las mazorcas de cacao. Bien, entonces el objeto de estudio realmente es las mazorcas del cultivo de cacao del clon CCN 51, ¿sí? 2. Van a justificar, como grupo de trabajo todos los factores que deben tener en cuenta desde el orden subjetivo y objetivo para su idea de investigación. Me voy a remitir a qué diapositiva. Aquí. Ustedes leen otra vez los factores que deben tener en cuenta para su idea de investigación. Ya definieron su objeto de estudio, definen su idea de investigación y empiezan a definir esto. El orden subjetivo y el orden objetivo como grupo de trabajo, ¿sí? Es decir, responden a esto, por qué les interesó el tema, por qué tienen una capacidad de desarrollo, por qué tienen el tiempo para hacerlo, tienen los recursos, tienen la disponibilidad. A nivel objetivo, responden a esto. ¿Listo? Bien, ahí hay como un ejemplito. Tercero, responde a las preguntas que se plantearon en la anterior diapositiva. ¿Cuáles preguntas, profesora? Estas preguntas. Las del planteamiento del problema. Ya definen un problema. Después de que me digan la idea, ustedes tienen que definirme un problema en torno a esa idea. Cuando me definan el problema, entonces van a responder las preguntas en torno a su problema. Entonces primero me redactan ahí el problema y después me responden las preguntas. Ojo, tenga en cuenta que para garantizar el distanciamiento social, porque recuerden que estamos en pandemia, se deben valer de herramientas digitales. Yo no voy a autorizar trabajos en grupo en el sentido de que ustedes se reúnan. O sea, este es un trabajo en grupo que sí o sí ustedes van a tener que hacer, que es el seminario de investigación método experimental. Pero entonces para construir el trabajo no necesitan reunirse. Entonces van a tener que valerse de documentos de Drive, ¿sí? De un documento en Word en Drive donde todos pueden alimentar el documento. No voy a autorizar que ustedes se reúnan ni nada de eso, distanciamiento social. ¿Listo? Igualmente, entonces en el aula virtual yo creé un espacio para que ustedes puedan discutir tanto esos factores como las respuestas a las preguntas planteadas. Les voy a mostrar lo que les estoy diciendo. Entonces, este es el aula virtual, que ustedes ya pues ahí encuentran su cronograma. Aquí están las actividades de esta semana. La 2, que es observar la clase que están viendo. El 202, lo ideal es que la observe el 25. El 201, el 27 en horas de clase. Actividad 5, participar en el chat de grupo de seminario Líneas Productivas, que inicia hoy y finaliza el 28. ¿Con qué preguntas debemos participar en el chat, profesor? Con lo que acabamos de hablar, es decir, dando respuesta a los factores que se tienen en cuenta en la idea de investigación que ustedes eligen, ¿cierto? Y dando respuesta a estas preguntas en torno a su problema de investigación. Para eso es el chat, ¿sí? Para lo que ustedes hacían normalmente en forma verbal, lo deberán hacer a través del chat del grupo. Y la actividad 6, que sería taller, seminario, método experimental, es decir, que ustedes me den solución a estas 3 preguntitas. Identificar el objeto de estudio,
justificar su idea de investigación desde el orden objetivo y subjetivo. Y 3, responder las preguntas, bueno, ponerme el problema que ustedes quieren que ustedes quieren solucionar y responderme las preguntas en torno a ese problema. ¿Listo? Bien, entonces, en el aula virtual ya les subí el syllabus, ahí está. Aquí estamos en la semana 2, o sea, aquí va a estar la clase de apoyo, es decir, el video que estoy grabando en este momento, y aquí está el chat que les estoy mencionando. Como dice acá, finaliza el 28 de agosto, es decir, estos chats se cierran el 28 de agosto. ¿Listo? Y ahí ya no tendrán posibilidad de participar más. ¿Qué deben tener en cuenta? Todos los integrantes del grupo deben participar en el chat. Es decir, como si ustedes hicieran una reunión. Entran al chat, aquí tengo un chat de ejemplo, si quieren, digamos, escribir solamente por chismear cómo es que funciona eso, métanse en el chat de ejemplo. Entonces yo le doy clic en entrar a la sala, ¿sí? Y ahí funciona como un chat. Hola, buenas tardes. Entonces, ¿yo qué les sugiero? Que siempre haya un moderador del chat. Es decir, por ejemplo, yo hoy quiero, entonces, compañeros, ¿qué piensan de la primera pregunta? ¿Sí? ¿Cuál es la primera pregunta? Desde el orden subjetivo, porque es importante, por ejemplo, pero devolvámonos a ver cuál sería la pregunta, ¿por qué nos interesa este tema? ¿Sí? Desde el orden subjetivo, ¿por qué nos interesa este tema que queremos investigar? ¿Sí? Entonces, listo. Yo pongo la pregunta como moderadora y yo puedo poner, yo considero esto y esto y esto. ¿Sí? Listo. Eso es el chat. Y mi otro compañero opina y el otro compañero opina. Todos tienen que participar. No todos tienen que participar en todas las preguntas, ¿sí? Pero sí todos deben estar activos en el chat. Yo después revisaré los chats que ustedes tuvieron, ¿sí? Para ver cómo participaron, si de verdad colaboraron en el trabajo, ¿sí? Y eso será una nota adicional. Ahí se me perdió. Bien, entonces, ¿qué más tenemos que saber en torno a esto? Entonces, ahí están los chats. Yo creé o en qué chat participar. Ok, participas en el chat de tu línea, ¿sí? Aquí está el chat de agricultura en conservación, de aromáticas, de cereales. Miren, aquí por ejemplo, en las líneas que yo vi que tenían mucha gente, yo creé 2 grupos, A y B. No quiere decir que yo los esté obligando a dividirse. Si ustedes quieren trabajar todos, es su responsabilidad. Ustedes ya están pues en un cuatrimestre que ya deben tomar decisiones al respecto. Entonces, si ustedes no quieren dividirse, no se dividen, sencillamente me avisan, profe, no vamos a usar el chat de cereales B porque vamos a trabajar los 7 de cereales. Hágale, sí, es su responsabilidad. Entonces, yo creé 2 chats para las líneas que son grandes para que lo tengan en cuenta. Si no usan el otro chat, me avisan. ¿Sí? Si por ejemplo, si KU define trabajar los 10 chicos que haya, ok, háganlo. Es su responsabilidad, como les digo, pero entonces me avisan para que yo pueda eliminar el otro chat y no haya confusiones. Listo, ustedes ahí en el chat pues me van a dejar como la evidencia de ese trabajo grupal que hicieron y después de eso, entonces hacen el fin de semana, cuando ya terminen el chat, yo les dejo habilitado hasta el viernes para que hablen en el chat y me dejen la evidencia de su participación en el grupo y en las preguntas. Aquí yo los estoy obligando a que participen en grupo, a que si van a trabajar los 10, bueno, los 10 tienen que hablar en el chat. Ah, no, que nos dividimos las preguntas. Listo, divídanse las preguntas, pero yo quiero ver la participación de los 10 en el chat. Entonces, esa es responsabilidad de ustedes y eso es lo que yo quiero ver, el trabajo en grupo. Después, pues les va a tocar nombrar un relator y que ese relator se encargue de redactar finalmente las preguntas. Y ustedes a mí me suben el taller grupal actividad 6 acá. ¿Quién me lo sube? Solo una de las personas del grupo. ¿Listo? Bien, y aquí, bueno, les dejo unos recursos adicionales, no son trabajos obligatorios, pero sí es algo que deberían leer.
obviamente mirar qué van a pedir, qué se les va a pedir para el seminario método experimental, cómo se les va a evaluar. Y aquí en este otro archivo está como un artículo en torno a qué es el método experimental, como para que lo vayan leyendo. Porque yo sé que puede ser que la asignatura no esté a la par con lo que ustedes ya tienen que hacer. Obviamente yo tengo que ver los temas paso a paso, o sea, yo tengo que explicarles porque esto no solo va a aplicar para su seminario, sino para su vida de aquí en adelante, ¿sí? Plantear una investigación. Entonces, por eso yo tendría que, pues, mostrarles esto que es como un abrebocas de lo que ustedes sí o sí tienen que hacer, y en la clase la idea es solucionar las dudas y reforzar de alguna manera lo que es el paso a paso de un proceso investigativo. Bien, entonces cualquier duda en torno a esto me avisa. Y pues para finalizar la clase, entonces eso sería el taller, en las diapositivas van a quedarles unos ejemplos redactados de problemas, unos más largos que otros. Y quisiera que empezaran a ver, solo a leer esta parte de árbol de problemas, que es lo que vamos a trabajar la siguiente clase. ¿Listo? Que lo revisen. Igual yo les voy a explicar la siguiente clase. Iniciaríamos con esto, haríamos un tallercito en torno al árbol de problemas, que es también algo importante hacer. Entonces eso sería todo por hoy. Espero que si tienen alguna duda en torno a esto, miren que vimos 3 ítems de lo que es realmente un componente o iniciar un proceso de investigación, que es el objeto de estudio, las ideas de investigación que puedan surgir en torno al objeto de estudio y finalmente el problema que ustedes quieren abordar. ¿Listo? Entonces, cualquier duda que tengan, ahí estaré atenta. Chicos, que les vaya muy bien. Y pues nada, yo voy a estar disponible más bien por Teams, para que ustedes, si tienen alguna duda, yo voy a estar ahí conectada de 3 a 4. Si tienen dudas, pues solamente se conectan a Teams y hacemos llamadas personalizadas, o sea, o grupales. ¿Listo? Me avisan por WhatsApp y ahí estoy atenta. Que estén muy bien. Chao.